En el 5º aniversario con Emily, la oí charlar de mí con su amiga de la infancia. Ay, Edward es genial, pero no es guapo. Me da un poco de vergüenza sacarlo a la luz. Más tarde, su apuesto primer amor, Stephen, regresó del extranjero. Participó en una carrera de autos nocturna con él y resultó gravemente herida al intentar salvarlo. Y le entregué los papeles del divorcio, discretamente, como siempre, sin peleas ni discusiones. Cuando miraba los papeles, su mirada era una mezcla de tristeza y burla. Edward, de verdad nunca me quisiste. ¿Verdad? Emily se había emborrachado otra vez. Recibí la llamada justo después de terminar un trabajo. Era medianoche. Fui al bar más grande de la ciudad. El pasillo del último piso estaba en silencio, lo que hacía que el ruido de la habitación se notara. Edward es agradable en todo, menos en su aspecto. Da vergüenza sacarlo. La voz de Emily era perezosa, sin vida, como un charco estancado. Empujé la puerta. Se quedó en silencio por un momento. Su amiga de la infancia le dio un codazo. Emily, tu marido está aquí para llevarte a casa. Emily levantó la vista perezosamente y de repente sonrió, extendiendo la mano hacia mí. Esposo, vámonos a casa. ¿Quién sabe cuántas veces ha pasado esto? La última vez, se enfadó mucho por los rumores sobre Stephen y una actriz. Antes de eso, se marchó temprano de una junta de accionistas por unos chismes sobre Stephen. Y hoy, salió furiosa en medio de las negociaciones con un cliente, dejándome a mí para disculparme en su nombre. ¿Y qué pasó esta vez? Asentí a los demás, apoyándola mientras la mayor parte de su peso recaía sobre mí. De repente, alguien me llamó, vacilante. Oye, Stephen ha vuelto. Ten cuidado. Asentí, sin decir mucho. ¿Así que se está volviendo loca otra vez porque Stephen ha vuelto? Edward, murmuró, medio borracha, medio sobria, ha vuelto. La brisa que entraba por la ventana entreabierta era fría. Se le pasó la borrachera unos segundos después, me miró y se rió entre dientes. Edward, eres un auténtico aburrido. Es la segunda vez que me llama aburrida hoy. Supongo que ha vuelto la interesante. Asentí sin defenderme. Era típico de Emily y de mí. Se aseguró de que todos supieran cuánto me despreciaba, mientras yo respondía a todos sus arrebatos con silencio. Me menospreciaba, pensaba que no era guapo, ni amable, ni interesante. Podría enumerar 100 cosas malas en mí. Nuestro matrimonio fue simplemente seguir la última voluntad de su abuelo. Según ella, si mi padre no hubiera trabajado para su familia como conductor y hubiera muerto en un accidente, y si su abuelo no me hubiera acogido, probablemente habría ido a una universidad normal, habría conseguido un trabajo de 9 a 5 y me habría casado con una mujer normal. Sin posibilidad de conocer a alguien de su mundo, y mucho menos de casarme con la única heredera de la familia. Pero cuando su abuelo enfermó, todos anhelaban quedarse con una parte del negocio familiar. Sus tíos y tías lo codiciaban. El precio de las acciones seguía desplomándose, y el gobierno confiscó un gran activo, lo que casi llevó a la empresa a la quiebra. En aquel entonces, Emily perseguía a Stephen en el extranjero. Tenía el teléfono apagado y nadie podía localizarla, hasta que la encontré borracha en un apartamento extranjero. Hice que los guardaespaldas la ataran. Nunca había sufrido así, atada y clavada al suelo, mirándome con furia. Su abuelo obligó a Stephen a romper con ella, y cuando enfermó, su único deseo fue que Emily y yo nos casáramos. Emily, no sabía cómo cautivaste al abuelo, pero nunca me enamoraré de ti ni me casaré contigo. Recordé a aquella joven de 17 años, sentada en el sofá y besándome los labios. Edward, me gustas un poco. Eso me conmovió, pero luego se cortó brutalmente. Me senté lentamente en el sofá. El abuelo me cedió temporalmente las riendas. Si no te casas conmigo hoy, no puedo garantizar que la compañía de tu amada permanezca intacta. Encontrando su mirada resentida, continué en voz baja. Quizás heredaste la perspicacia empresarial de tu padre y tu abuelo. Eres una joya en bruto, pero la empresa está deseando que crezcas. Puedes aferrarte a tus acciones y ver cómo otros las devoran y se van. Sigue disfrutando de la vida. Me miró con asombro y finalmente decidió volver y casarse conmigo.
criado por su abuelo, me formaron para ser heredero. Después de graduarme, me guió de forma práctica. Emily no se llevaba bien con él desde la infancia, nunca le gustó nada de esto. Necesitaba la oportunidad perfecta para asumir el control de la empresa. Casarme con Emily fue la manera más rápida. Tras el fallecimiento de su abuelo, Emily y yo mantuvimos una apariencia de pareja amorosa. En aquellos años turbulentos, cuando la empresa era inestable, incluso Emily maduró rápidamente. Ella heredó la perspicacia empresarial de su abuelo y su padre, decidida e implacable. Hasta que lidiamos con las amenazas familiares y estabilizamos la empresa, volvió a ser la misma perezosa. Después de eso, Emily desapareció durante semanas, pero el equipo de relaciones públicas logró ocultar varias historias sobre ella y Steven juntos. Cuando mi asistente puso otra foto de Emily y Steven cenando juntos frente a mí, marqué su número. El sonido del otro lado era ruidoso, mezclado con el viento y su suave risa. «Esposo», dijo, y de repente, las lágrimas amenazaron con caer. Levanté la vista y contuve las lágrimas. «Emily, la compañía ya está estable. El deseo del abuelo se ha cumplido. Nuestro matrimonio tampoco fue mi elección. Si tu chico regresa, podemos divorciarnos». En aquellos tiempos, el romance entre Emily y Steven era el tema de conversación. Si no lo hubieran obligado a irse, podrían haberse casado. Incluso ahora, veo a otro hombre conmoverla. Su voz se volvió fría por teléfono. «¿Qué intentas decir?» A medida que el viento en el teléfono se hacía más fuerte, sentí una repentina inquietud. «Emily, ¿dónde estás?» La llamada terminó de golpe. Un dolor agudo me retorció el estómago. Inclinado sobre el escritorio, me invadió un sudor frío. En el reflejo del cristal, vi mi rostro pálido. Parece que mis problemas estomacales me están volviendo a molestar. Cierro los ojos. En ese instante, la tristeza me invade. Sé que tendré que devolver las cosas que no son mías algún día. Me duele tanto que tengo la mente nublada. De alguna manera, empiezo a pensar en la primera vez que conocí a Emily. Tenía 14 años, era alta, tenía una cara bonita y la cabeza hundida en su sudadera. Tenía una mirada agria y no quería decirme nada. Resulta que solo me recogía porque su abuelo la sobornó con dinero de su paga. El viaje fue largo, y me mareé en el coche, vomitando por todas partes hasta que me quedé sin aliento. Se acercó y me dio un biberón de leche caliente. Recuerdo su mano. Parecía brillar en ese espacio oscuro. Terminamos yendo a la misma escuela. Primero, ya no me odiaba como ahora. Me llevaba en bicicleta a la escuela porque me mareaba mucho en el coche. Cuando me encerraron en el baño como broma, buscó por toda la escuela hasta encontrarme. De repente, vi a una adolescente perezosa y problemática tirándome del pelo. «Voy al cibercafé esta tarde. Si delatas, estás muerto». Entonces, por alguna razón, me rodeó los hombros con el brazo. «Por si acaso, deberías venir conmigo». Así que nos fuimos con ella a jugar mientras yo planeaba la tarea. Llegamos a casa más tarde, como era de esperar, y la castigaron de nuevo. La noche era fría en el jardín delantero. Se arrodilló allí, pero me guiñó un ojo. Nunca entendí bien por qué siempre quería desafiar al abuelo. El año que nos graduamos de la secundaria, nuestra clase fue a la playa a ver fuegos artificiales. Me quedé atrás en la carretera desierta. Caminé quién sabe cuánto tiempo hasta que Emily llegó en su bicicleta, con cara de preocupación. Su preocupación parecía genuina. Siempre he recordado lo preocupada que parecía. La suciedad en su ropa. Su voz con un dejo de pánico. «Edward, me mataste del susto». «Edward, ¿tienes miedo?» Me apoyé en su delgada espalda, con el corazón latiéndome con fuerza. Otro recuerdo me asaltó. Emily, de 17 años, sentada en la alfombra. Los pinos afuera, cubiertos de nieve, las habitaciones, acogedoras. Levantó la cabeza y me besó. «Edward, creo que me gustas un poco». Me quedé mirando sus largas pestañas, con ganas de llorar. Así fue como empezamos una relación. Después de eso, me esforcé más. Aprendí de mi abuelo las cosas comerciales que Emily odiaba.
Cumplir con las tareas que me encomendaba, con el objetivo de ser su nieto perfecto. El abuelo estaba cada vez más contento, me dio clases de etiqueta y me presentó a todos con orgullo, llamándome su nieto favorito. Solo tardé 2 años en pasar de ser un niño tímido y asustadizo a un profesional decidido e inteligente. El abuelo quería un nieto político a la altura, un hombre noble y guapo de buena familia. Nunca formé parte de ese ideal. Él necesitaba alianzas de poder. Tuve que armarme de valor para finalmente presentarme ante él y pedirle una oportunidad de estar con ella. Abuelo, ¿me considerarías? Pareció sorprendido de que dijera eso, pero al final suspiró. Edward, este camino es difícil. Algún día podrías ver a Emily como una niña tonta y arrepentirte de esta decisión. Bajé la mirada, con la voz un poco ronca. No tengo miedo. Me puse más ocupado, con más que aprender. Ver a Emily era menos frecuente. Siempre que nos encontrábamos, o acababa de ser castigada por el abuelo o iba camino a ser castigada. Entonces Emily empezó a odiarme. Se mudó y nos veíamos aún menos. Más tarde, durante un partido de bádminton en el colegio, me pidió específicamente que le llevara agua. Levanté la vista del libro y vi su sonrisa. «Eres mi novio, ¿verdad? Otros novios traen agua». Ese partido fue genial. Estaba muy feliz, pero ella, de repente, corrió a los brazos de un chico. ¿No oíste? Emily se lió con el galán del instituto ayer. ¿Por qué intentan separarlos? La malicia llegó a rachas, llena de desdén y burla. Retiré la mano lentamente, la botella fría me entumecía por completo. Me quedé mirando a Emily, vi esa mirada burlona en sus ojos. ¿Es así? Me acerqué y la miré. Su sonrisa era dura, descarada en su crueldad. Su arrogancia era evidente. Edward, ¿de verdad creías que me gustabas? Solo un idiota de mi familia que se cree parte de ella. Me tocó la frente. Despierta, idiota. Piénsalo bien. ¿Me caerías bien? Me parecías súper lamentable. El tiempo hace difícil recordar cómo me sentí entonces. Pero la sensación de ser una extraña, preocupada por molestar a los demás, fracasando en cosas aburridas y complejas, nada de eso dolió tanto como su mirada ese día, clavándose en mí, inundándome de frío. Hacía tanto frío. Incliné la cabeza, sonriendo. Entonces, Emily, terminemos. Emily dijo después que le recordaba al abuelo. Fría e indiferente. Supongo que tiene razón. Mi yo de antes no habría podido afrontar con calma la humillación de una chica que me gustaba. Emily tuvo un accidente una vez. Una cirugía de emergencia. Al terminar la llamada, vi un titular en mi teléfono. Stephen parecía angustiado en el hospital tras sufrir un accidente durante una carrera. Los comentarios eran muy controvertidos, preguntando quién lo había molestado tanto. Le temblaban las manos. Hice clic y vi una cuerda roja atada en una muñeca en la ambulancia. Emily recibió la suya el 3er año de casados, pidiendo seguridad. La mía estaba guardada en un cajón. Llamé a uno de sus amigos de siempre para atar cabos. Había una pequeña carrera del club esta noche. Emily y Stephen competían. Durante el choque, chocaron contra otro coche. Emily sufrió heridas graves porque intentó proteger a Stephen en el asiento del copiloto. Incluso por teléfono, parecían culpables. Tío, no sé cómo pasó. Pero no fue a propósito. Con la habilidad de Emily, debería haber esquivado ese coche. En el estacionamiento, que estaba oscuro, apoyé la cabeza en el volante un rato antes de conducir a casa. Una vez allí, encendí las luces y puse el aire acondicionado al mínimo. Me acurruqué bajo las sábanas y caí en un sueño profundo. En mi sueño, alternaba entre la adolescente Emily, que me tomaba la mano en secreto, y cómo me llevaba a casa borracho después de un trato de negocios. Luego, era Emily, que yacía en el hospital con un destino incierto. El sueño me despertó del susto. Ya era de día y el repartidor ya había llegado. Recibí un mensaje de mi asistente. La lesión en la cabeza de Emily era grave, pero por suerte no ponía en peligro su vida. En el hospital, Emily estaba fuera de peligro.
A través de la puerta de cristal, vi su rostro pálido en la cama, con la cabeza vendada. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia la ventana. Debajo, un hombre dormía en el sofá, con el pelo negro cayéndole sobre el hombro. Observé en silencio, luego me di la vuelta y me fui. Emily pareció presentir algo, pero al levantar la vista, no vio nada. Fui a trabajar como siempre. Mi asistente me mantenía al tanto de Emily a diario. Durante 7 días, no intercambiamos ni una palabra. Ella no me contactó, y yo tampoco di el primer paso. El asistente Saokin me miró. Jefe, ahora mismo la empresa está tranquila, no hay reuniones importantes. Emily parece molesta. ¿No deberías visitarme? Terminé mi trabajo, casi terminando todo. Al final de la pila estaba un acuerdo de divorcio. Al principio, aprendí administración de empresas con mi abuelo para seguirle el ritmo a Emily. Pero cuando la familia se desintegró, cuando ese hombre, antes autoritario, acudió a mí en busca de ayuda, solo tuve un pensamiento: protegerla. Mi abuelo había sido bueno conmigo. Sin él, podría haber terminado como la mayoría de la gente del pueblo, dejando la escuela, consiguiendo un trabajo estable y casándome sin más. Tras perder a toda mi familia, me dio un hogar. Mi abuelo era estricto, pero sus ojos eran sobre todo amables cuando me miraba. Acepté con gratitud el cariño de alguien que ni siquiera era de sangre e hice todo lo posible por corresponderle. Emily y yo enfrentamos muchos desafíos al principio de nuestro matrimonio: frenos saboteados, un choque con un camión, incluso un atacante en el centro comercial. Pero esos fueron nuestros momentos más entrañables. Confiábamos plenamente el uno en el otro, inseparables día y noche. Entonces enfermé y estuve inconsciente en el hospital. Subió 1000 escalones hasta el templo para rezar por mí. Era tan buena que me hizo pensar, quizá equivocadamente, que me amaba de verdad. Entonces, un día, borracha y hablando con resentimiento y sarcasmo, me soltó: Edward, ¿crees que no sé que te has aliado con mi abuelo para casarte conmigo por dinero? ¿Aún crees que me gustas? La miré a los ojos, borrachos, esbozando una débil sonrisa. Menos mal que casi creí que me amaba de nuevo. Cuando llegué a casa esa tarde, Emily había vuelto del hospital, sorbiendo lentamente sus gachas. El sol de la tarde le daba en el hombro mientras me miraba con destellos en los ojos. Edward, siempre tan ocupado, dijo con tono sarcástico. Ignorándola, dejé mi bolso y fui a cambiarme. Ella me siguió, todavía marcada por las heridas. Edward, me llamó varias veces, mi creciente impaciencia era evidente. Parecía casi dolida. 7 días en el hospital y nunca me visitaste. Los médicos ayudan más que las visitas, respondí, evitando el contacto visual. Bajó la cabeza, esbozó una media sonrisa, pero no dijo nada y se dio la vuelta. Después de ducharme, la vi apoyada en el sofá, hojeando unos papeles. Al verme, su breve sonrisa se desvaneció enseguida. «Te estás divorciando de mí», dijo, tomándolo a broma. Me sequé el pelo, con los ojos quietos, y me senté frente a ella. «He gestionado la división de la propiedad con un abogado. Tu abuelo te dejó acciones, que son tuyas. La casa fue un regalo tuyo, a mi nombre. Me quedé con lo que gané», le expliqué. Todavía con los papeles del divorcio en la mano, se burló. ¿Un colapso emocional? Me miró de repente y dijo: «A veces eres igualito al abuelo. Si alguien llora o se porta mal, nunca te molesta. Te mantienes distante como si fuera un problema ajeno, aunque sea de tu propia casa». Mi abuelo era duro, de la vieja escuela y creía en las enseñanzas duras para los chicos. Siendo chica, me libré un poco, aunque él me humillaba a menudo. A Emily nunca le cayó bien. Aún así, sentía que incluso sus decisiones más duras eran correctas, allanándole el camino a Emily. Él la protegió financieramente antes de morir, aunque nunca se casara conmigo. Nunca entendí su resentimiento. Al verme callada, Emily rompió bruscamente los papeles del divorcio, furiosa. «Edward, ¿no te traté bien? Te lo di todo, te cuidé cuando estabas enfermo y te atendí con cariño. ¿Cuándo me has visto servir a alguien así? Edward, ¿eres despiadado?» Sí, ella fue muy amable conmigo en aquel entonces.
Recuerdo cuando decidió sorprenderme con una excursión a la montaña en un estado vecino. La montaña era alta, y finalmente me negué a seguir adelante. El camino era pavimentado, no muy empinado. Me agarró de la mano y me empujó hacia adelante, paso a paso. El viento soplaba fuerte esa noche y estaba un poco somnoliento. Apenas podía oír su voz desesperada. Edward, pareces un poco más delgado. ¿No te da curiosidad la sorpresa? Recuerdo la brisa fresca en las montañas esa noche y las luces de la ciudad brillando como estrellas. Fuegos artificiales estallaban por todas partes, brillantes y grandiosos. Cariño, giré la cabeza y vi un tierno beso en mis labios. La ciudad es conocida como la ciudad de los fuegos artificiales, conocida por sus espectáculos más singulares y hermosos. Ese año nos perdimos los fuegos artificiales en la playa, pero en ese momento se sintió completo. Emily puede ser una gran amante cuando está enamorada, pero cuando odia a alguien, es brutal y cruel. Volví a la realidad, intentando decir algo, pero entonces oí su voz suave y algo perdida. Quizás no lo creas, pero te quiero de verdad. Después de decir eso, palideció de repente y casi se desmaya en el sofá. Me apresuré a alcanzarla, mirando la venda en su cabeza, con unas extrañas ganas de reír. Y así fue. Hace poco, actuaba como si estuviera perdidamente enamorada de Steven, incluso se lastimó para protegerlo. No podía entender por qué arriesgabas la vida por alguien. Si eso no es amor, ¿qué es? Pero ahora dice que me ama. Emily, hablé con el médico. Dijo que tenías 28 puntos en la cabeza, y que apenas te faltaba un punto crítico. Has vivido una vida consentida desde joven, con miedo al dolor. Lo peor que has sentido fue que tu abuelo te hiciera un pequeño corte. Así que creo que amas de verdad a Steven, dispuesta a arriesgar tu vida por él. Parecen hechos el uno para el otro. Los he visto comer juntos en la cafetería, los he visto criticados en ceremonias de izamiento de banderas por ser un ejemplo de amor joven, he visto vídeos de sus carreras en la universidad. Se parecen en apariencia e intereses, apasionados y vibrantes. De pie, se ven perfectos juntos. En comparación, mis momentos con Emily eran tan aburridos como el agua, creando un contraste desolador. Quizás ni siquiera Emily recuerda que ella y Steven eran la pareja del campus que todos emparejaban. En los rincones oscuros, tras su brillo, había un chico con los ojos enrojecidos, la cabeza hundida en su escritorio. En aquel entonces, intentaba romper su relación, un cobarde al que dejaron y ni siquiera se atrevió a preguntar por qué. Entre tú y yo, es solo un retraso mutuo. Incluso me reí un poco después de decir eso, pero mi corazón se sintió sorprendentemente tranquilo. Desde el día que nos casamos, supe que este día llegaría. El abuelo no estaba de acuerdo con que estuvieras con Steven. Ahora puedes estar con él. ¿Y nosotros qué? Dije, sintiéndome impotente. Emily, no estamos destinados a casarnos. Me miró en silencio, haciéndome sentir una opresión en el pecho. Me observó, explicándome que el accidente fue culpa mía, que fue mi distracción la que lo causó. No quería que gente inocente saliera lastimada, pero no es por amor. Han pasado 5 años. Dejé de amarlo hace mucho. No puedes usar esto como excusa para divorciarte de mí. Bajé la mirada, jugueteando con mi cabello sin pensar, esperando sus siguientes palabras. No lo amo, Edward, no lo amo. Extendió la mano y me abrazó. Miré la foto de la boda en la pared, colgada en el lugar más visible de la sala. Incluso ahora, recuerdo cómo me sentí la primera vez que me puse un vestido de novia. Había un toque de entusiasmo juvenil, sobre todo porque me casaba con alguien que me gustaba desde niña. Pero a Emily no le gustaba yo entonces. Su rostro en aquella foto de boda, exquisito pero excepcionalmente frío, no mostraba ni rastro de sonrisa. Después de tomarnos la foto, incluso se inclinó hacia mi oído para bromear: Edward, he oído que nunca has salido con nadie en todos estos años. ¿Todavía te gustó? La miré sin decir nada. Sabía que, hablando con alguien como Emily, cuanto más le dices, más insiste. Si te quedas callada, se aburre y no se molesta. Cerré los ojos y le susurré al oído: Emily, si han pasado 5 años y ya no te gusta Steven, quizá en los próximos 5 años aprendas a enamorarte de alguien nuevo.
Su cuerpo se tensó y, tras un largo instante, se apartó, apretándome los hombros con los brazos. La miré a los ojos en silencio, sin ver nada más que sus ojos rojos, hasta que finalmente, esbozó una sonrisa triste. Edward, de verdad que nunca te gusté. Emily y yo nos separamos mal. Ella ha estado en la oficina últimamente mientras yo terminaba de entregar trabajo y me fui de vacaciones. Llamé a una amiga para ir de compras, algo para lo que rara vez tengo tiempo. Desde que recibí esa excelente educación de mi abuelo, he tenido un horario estricto, ya sea en clase o de camino a la siguiente. Tras graduarme temprano, me apresuré a dirigir a la familia Edward. Le dije a Leo, el primero, que se iba a divorciar de Emily. El guapo solo sonrió con sorna con una pajita en la boca. Bien por ti. Somos hermanos desde hace años, y él es el único que conoce toda la historia entre Emily y yo. Después de pasear un rato, nos sentamos en una banca del parque. Las estaciones cambiaron drásticamente en Ronin. Parecía verano hace apenas unos días, pero de repente se convirtió en otoño. Pensé que intentarías evitar que me divorciara. Me reí. Para todos los demás, por muy inteligente o capaz que fuera, casarme con Emily parecía una exageración. Leo se apoyó en mi hombro. Edward, desde que te conocí, siempre parecías estar muy cansado. Te haces el bueno, como si fueras amigo de todos. Pero por dentro, es como si existiera un páramo donde no crece nada. Te preocupas demasiado por las obligaciones y te aterra perder las pocas conexiones que te unen a este mundo. Después de romper con Emily en el instituto, me sentí como si tuviera la peor gripe. Estaba más agotada que nunca, tanto física como mentalmente. Poco a poco, se hacía insoportable. A menudo lloraba bajo las sábanas por la noche, pero cada mañana volvía a aprenderme el horario que me había impuesto el abuelo. Él me daba mucha importancia. Yo era el nieto que él imaginaba. Pensativo, obediente, jamás desafiante. No podía soportar la decepción en sus ojos. Así que hice todo lo que me pidió meticulosamente, siempre alerta, sin descuidar nada. Así que, Edward, feliz divorcio. Ella sigue rompiendo los papeles del divorcio, así que se los sigo enviando. En cuanto abra los ojos, verá los que ya firmé. Llevamos 2 meses en un impasse así. Leo y yo viajamos por todo el país. Cuando regresé a mi pueblo, era casi año nuevo. La vieja casa que tenía en casa había sido demolida hacía unos años y se había construido un nuevo edificio, blanco de 2 pisos. Emily no dejaba de enviarme mensajes. Edward, ¿te importó? ¿Te importó? Edward, ¿piensas quedarte conmigo para siempre así? Cariño, te extraño. Los mensajes seguían llegando, llenando toda la pantalla de mi teléfono. Edward, lo siento. Te amo. Leo se inclinó y la miró. Parece que le gustas mucho. Quizás. Jugueteé con la botella de porcelana blanca translúcida que tenía en la mano y la puse sobre la mesa del jardín. Le puse un girasol. Pero a una persona le puede gustar mucha gente. En la preparatoria, ella dijo que yo le gustaba. Le creí. Luego nos casamos y me dijo muchas veces que me amaba. Pero en la preparatoria, se abandonó sin dudarlo, dejándose llevar por el humor. Después del matrimonio, era hipócrita, pensando en Steven, incluso dispuesta a arriesgar su vida por él. Su amiga dijo que, con lo bien que Emily conduce, no podría evitar el coche. Supongo que solo es la preocupación lo que causa el caos. Además, no le caigo bien. ¿No dijo que le gustabas? Leo sonrió con sorna. Quizás se siente ofendida porque le pedí el divorcio y quiere meterse conmigo. Además, ya no me gusta. Edward, sonó una voz cansada y ligeramente enojada. Me giré y vi a Emily, exhausta, con el pelo revuelto. Solo sus bonitos ojos me miraban. La escena coincidía extrañamente con la de la chica que me recogió en casa del abuelo hace 10 años, con la misma cara de mal humor, como si alguien le debiera dinero. Habló palabra por palabra. Edward, eras difícil de encontrar. Leo regresó al día siguiente de la llegada de Emily. Ambos fuimos a despedirlo. De regreso, estuvimos inusualmente silenciosos, probablemente porque era casi año nuevo.
El pueblo estaba lleno de gente vendiendo artículos de Año Nuevo, faroles y coplas, todo rojo, como se podía ver. Muy festivo. ¿No vas a volver para Año Nuevo? Rompí el silencio. Cada año, la familia de Edward se reúne para Año Nuevo. Todas las ramas vienen con sus hijos a casa de Emily para presentar sus respetos, comer y despedirse. ¿Vienes conmigo?, preguntó. Bajé la cabeza, hundiendo la cara en la bufanda, mi voz tenía un dejo de impotencia. Emily, hablo en serio. Ya no me gustas. Todos estos años, he estado agradecida por lo que la familia de Edward ha hecho por mí. Pero, Emily, estoy cansada de todos estos años. Desde que entré al estudio, he estado nerviosa, con la mente siempre en vilo. Un niño que vive bajo el techo de otra persona siempre observa las expresiones de la gente. Siempre tuve miedo de tomar una decisión equivocada. Más tarde, al asumir el control de la empresa, nunca me atreví a descuidarla, por miedo a que una decisión equivocada la pusiera en riesgo. Entonces mi cuerpo se descompuso y enfermé gravemente. Ese golpe llegó inoportuno. La empresa estaba en una fase importante de licitación con otra empresa. La enfermedad llegó de repente. La recuperación tardó. En ese momento, tanto mi cuerpo como mi mente alcanzaron su límite, lo que me obligó a permanecer en coma en el hospital durante un buen tiempo. Emily levantó la mano y me abrazó. Está nevando, dijo Emily, apretándome los brazos, impidiéndome soltarme. Edward, déjame abrazarte un poco más. Su voz temblaba levemente. ¿Alguna vez te gusté? Ese día nevado, me repetía la misma pregunta una y otra vez. Cerré los ojos, sintiendo la nieve derretirse en mi cara. Me gustó más cuando me apuñaló con un cuchillo. Durante años, después de compartir la misma cama, las viejas heridas nunca sanaron. Me gustó después del matrimonio, pero fue agotador. Amar a alguien era realmente agotador. Solo pensar en su pasado con otra persona me ponía inexplicablemente triste. No quiero sentirme así. Edward, nunca te gusté. Bajó la cabeza, hundiendo la cara en mi cuello. Edward, nunca me has dicho que te gustaba. No importaba cómo te tratara. Estuve a punto de morir en la cirugía del hospital, pero no me visitaste ni una vez. Cuando me dieron de alta, te morías de ganas de divorciarte de mí. Edward, me hiciste sentir como un chiste. Tu corazón parece impasible para siempre. Solo recuerdas mis defectos. ¿No fuiste cruel conmigo también? Al día siguiente, compré un montón de regalos de Año Nuevo. Emily trabajaba en casa. El espíritu festivo era fuerte en el pequeño pueblo. Petardos sonaban por todas partes. Me subí a una silla junto a la puerta para pegar versos. Al levantar la vista, vi a Emily en la ventana del segundo piso. Me observaba en silencio, sin saber qué estaba pensando. En Año Nuevo, fuimos al río a encender fuegos artificiales juntas. Al regresar, ya eran las 10 de la noche. Sostenía una bengala y avanzaba lentamente. Caminó a mi lado y de repente me preguntó, el día que llegué, te oí hablar con tu amiga, diciendo que ya no te gustaba. Quiero saber si te gustaba durante esos años después del matrimonio. Lo pensé un momento, pero no respondí. Emily, hablaba en serio cuando dije que ya no te gustaba. Durante esos años de matrimonio, me sentí conmovida, pero esos sentimientos se desvanecieron gradualmente. Cuando actuaste imprudentemente por Steven, obligándome a limpiar tu desastre. Esta sensación es como después de un largo día de trabajo. Llegar a casa y encontrarla destrozada por un niño malcriado. Y además, levanté la vista, sonriendo. Emily, ¿crees que soy tan tonta? Cuando sea, donde sea, lo que sea que hayas dicho o hecho antes. Si me saludas con la mano y dices que me quieres, ¿tengo que acercarme y aceptarlo? Su rostro palideció de repente, intentando explicarlo. Edward, no es así. No es así. Solo me lastimaste. ¿No? Retrocedí un paso. La bengala que tenía en la mano se apagó. Las farolas brillaban, reflejándose en el suelo cubierto de nieve. En la prepa, dijiste que te gustaba. Luego me engañaste. Aún así, me dejaste en ridículo en público,
haciendo que pensaran que era la rompehogares. Como eras guapo y rico, todos pensaban que yo era el dependiente. Fruncí los labios. Mi abuelo dijo una vez que podría arrepentirme en el futuro. En aquel entonces, sí me arrepentí. Porque pensaba que eras bastante horrible. En aquel entonces, solo comía, dormía y estudiaba. Mi base era demasiado débil, sobre todo en el idioma, en comparación con la de los niños que fueron a escuelas internacionales desde pequeños. Incluso ahora, sigo sintiendo que esa época fue dura. Pero lo que aprendes es tuyo. En aquel entonces, ansiaba un futuro con Emily. Después de la boda, tal como dijiste, me trataste muy bien. Tan bien que casi creí que me amabas de verdad. Pero justo cuando estaba a punto de enamorarme de ti, dijiste que solo estabas jugando conmigo. La gente siempre comete los mismos errores. Aunque sabía que no servía, que no me quería y que trataba nuestra relación como un juego, aún así me encariñé. Así fue como le di una y otra oportunidad para hacerme daño. ¿Conoces la historia del niño que gritó lobo, verdad? Los ojos de Emily se enrojecieron de repente. Me di la vuelta y caminé hacia adelante. Bajo la farola, la nieve se veía de una belleza impresionante. Lo siento, Edward, dijo Emily, corriendo tras de mí. ¿Seguimos siendo amigos? Si nos divorciamos, seguimos siendo amigos. Vi lágrimas y confusión en sus ojos. Y por último, una pequeña súplica. Edward, si nos divorciamos, ¿no significará nada entre nosotros? Levanté la vista. Somos familia, ¿verdad? Bajó la mirada, sus pestañas sostenían copos de nieve que se derretían en lágrimas en su rostro. Me besó la frente. Entonces, seamos familia. Emily se fue después de Año Nuevo, y poco después concretamos el divorcio. Separarnos fue la mejor decisión en ese momento. No se aferró a mi vida, simplemente me enviaba actualizaciones diarias sobre cosas de su vida. No esperaba encontrarme con Steven aquí. Resulta que eligieron este lugar para el rodaje de su nueva película. Parecía sorprendido de verme también. Acababa de salir del trabajo y tenía un aspecto un poco desaliñado. Ambos nos conocíamos, pero nunca nos habíamos conocido formalmente. Se acercó, con una sonrisa en los ojos y una voz llena de energía juvenil. ¿Cómo debería llamarte? Pensé por un momento, podrías llamarme Edward. Ser amigo del primer amor de mi exesposa no era una opción para mí. Pero como Steven no conocía a nadie más en la ciudad y estaba rodando aquí, empezó a pasarse por mi casa después del trabajo para comer y pasar el rato. La comida local es bastante salada y picante, algo a lo que no estaba acostumbrado. Pero después de probar mi comida, no pensaba irse pronto. Pasé mis días aprendiendo cerámica con un maestro local. En mi tiempo libre, grababa vídeos y los subía a una aplicación de vídeos extranjera. Sorprendentemente, recibí bastante atención. Un día, mientras Steven sorbía fideos alegremente, dijo, «Con razón le gustaste tanto a Emily». Hizo una pausa y luego preguntó, «¿Por qué estás aquí sola? ¿Pelearon Emily y tú?» Apoyé la barbilla en la mano y lo miré. Nos divorciamos. ¿Qué? Pensé que solo se habían peleado. De verdad pensé que Emily te quería mucho. Cuando recibió tu llamada la última vez, estaba tan desorientada que casi provocó un accidente. En el hospital, aunque no lo dijo, sentí que te estaba esperando. Pensé en la llamada que hice sobre nuestro divorcio cuando tuvo ese accidente de coche. Apreté los labios. Steven parecía un poco desolado. Siempre he estado al tanto de tus noticias. Si no fuera por Emily, quizá habríamos sido amigos. Igual, dije, dándole vueltas a mis fideos, un poco distraída. También me había mantenido al tanto de las noticias de Steven, intentando averiguar qué clase de persona era. Steven y yo intercambiamos una sonrisa. En retrospectiva, la situación fue bastante graciosa. Una vez que terminó de filmar, se fue y yo regresé a Cydia, lanzando una pequeña startup con cada centavo que tenía. Desarrollamos una aplicación de vídeo que, gracias a la promoción de Steven, cobró impulso rápidamente. Publicó un vídeo de 60 segundos para dar el puntapié inicial. La aplicación se volvió viral inesperadamente, así que aproveché la oportunidad y conseguí que un grupo de Illisters se unieran.
Invertí todos mis ahorros en la promoción inicial. Emily incluso me envió una gran suma de dinero. Su mensaje decía concisamente: quiero dividendos si es rentable. A medida que la aplicación ganaba popularidad, muchos de los primeros usuarios se convirtieron en influencers. Mi pequeña oficina floreció hasta convertirse en un negocio próspero. Para el 5º aniversario, la empresa ya estaba estable. Contraté a un gerente profesional para que se hiciera cargo y regresé al pintoresco pueblo. Me pasaba el día haciendo cerámica, y de vez en cuando, publicando vídeos. Esto también me ganó una buena cantidad de fans. Gracias a la película de Steven, el pueblo se había convertido en un destino turístico en auge. Para aumentar su fama, mis vídeos ayudaron a dar a conocer el lugar. El gobierno local incluso me preguntó si quería ayudar a promocionar aún más el pueblo. Cuando alcancé los 5 millones de seguidores, Emily me envió un mensaje de felicitaciones. Todos estos años, sin importar las cosas importantes que sucedieran, ella siempre estuvo ahí para mí. Siempre que tenía un momento importante, ella estaba ahí en silencio, cerca, pero no demasiado, respetando la distancia adecuada. Le di las gracias, y, ¿sabes?, es genial así. Puede que hayamos pasado por momentos malos, pero nunca fue tan amargo como para cortar lazos por completo. Y además, le debía mucho a su abuelo. Es lo que es. Epílogo. Durante su estancia en el pequeño pueblo, Emily empezó a tener sueños frecuentes sobre el pasado. Soñó con una fuerte y explosiva discusión en casa. La casa estaba destrozada, y su padre estaba de rodillas ante su abuelo, suplicándole que buscara el amor verdadero. Los padres de Emily tuvieron un matrimonio concertado, y no hubo amor antes ni después de su llegada. El abuelo no lo aprobó. El divorcio podía complicarse, y la madre de Emily era la mejor nuera que él pudo haber elegido. Tal como había cuidado a Edward. La escena era caótica. El abuelo estaba sentado en lo alto, su madre, de pie junto a la ventana, observaba en silencio el exterior. Su padre estaba en el suelo, testarudo y silencioso. Para el abuelo, el legado familiar siempre superaba los sentimientos personales. ¿Cuánto de ese amor del que hablas es solo egoísmo? El abuelo se burló. Si no fueras mi hijo, ¿este supuesto amor verdadero aún te cuidaría? ¿Quieres hablar de amor ahora? ¿Por qué te casaste en primer lugar? ¿Por qué no te rebelaste entonces, o incluso dejaste a esta familia para buscar este amor por tu cuenta? Había una ausencia de calidez en la voz del abuelo. No dejaré que te retractes de tu decisión. No hasta que me haya ido. Al final, la discusión no resolvió nada, y finalmente se vieron obligados a separarse de sus seres queridos. Dos personas que no se soportaban se vieron obligadas a permanecer juntas. Discutían todo el día por tonterías. El abuelo los envió a trabajar a una sucursal en el extranjero. De camino, su avión se estrelló inesperadamente. Ambos murieron, y no quedaron restos. Ni siquiera tuvieron un funeral. Emily recuerda cómo lloró mientras le suplicaba a su abuelo. Se arrodilló en el patio durante lo que pareció una eternidad, pidiéndole que les diera un cenotafio como Dios manda. Recuerda la mirada fría e indiferente de él. Era como si sus lágrimas no significaran nada para él. Tus padres se divorciaron incluso antes de irse del país, le dijo el abuelo. Ellos tomaron su decisión. Desde ese día, ya no formaban parte de la familia Emily. El anciano inclinó la cabeza y dijo: Emily, fue su decisión. Esa persona fría y despiadada frente a ella. Los gritos de Emily cesaron de golpe. Lo empujó y salió corriendo. Te odio, gritó. Más tarde, Emily se preguntaba a menudo si las cosas habrían sido diferentes si su abuelo les hubiera permitido divorciarse, cuando quisieron. Si no los hubiera enviado al extranjero para forzar su relación, tal vez no habrían muerto. Tal vez aún tendría a su mamá y a su papá. Nunca vio tristeza en los ojos del abuelo, solo rabia por haber sido desafiada. Le parecía casi cómico. La vida de su propio hijo no despertó ni un atisbo de culpa ni compasión. Las súplicas y el llanto de su nieta ni siquiera consiguieron que sus padres recibieran un homenaje póstumo decente. En aquel entonces, Emily solo quería un pequeño cenotafio para sus padres, pero ni siquiera pudo conseguirlo. Todo lo relacionado con sus padres fue empacado y desechado,
dejando solo una foto familiar de los tres que Emily escondió. Emily le guardaba rencor por ello, le molestaba su frialdad y falta de empatía. Más tarde, su abuelo la quiso como su heredera. Era estricto, y su bastón siempre la rescataba cuando menos lo esperaba. Al crecer, encontró una retorcida satisfacción en desafiarlo, sobre todo al ver la decepción en sus ojos. La emocionaba infinitamente. Ella era una persona, no un robot programado para seguir su camino. Entonces, un día, otra persona apareció en su casa. Era el hijo del chofer de Edward. Edward había sido atacado y el chofer lo salvó, resultando gravemente herido en el intento. No tenía familia, solo un estudiante de secundaria. Le rogó a Edward que cuidara de su hijo después de su muerte. La primera vez que Emily lo conoció, tenía el pelo corto con un flequillo suave y una mirada delicada, casi de porcelana, con ojos dulces y serenos. Su abuelo le dijo que lo tratara bien y que no lo intimidara. Fue la única vez que no lo desafió. Era muy cauteloso. Se mareaba constantemente en el coche, se mareaba por quedarse mucho tiempo en un espacio cerrado, pero prefería sentarse tranquilo en un rincón del coche. Así que Emily lo llevaba en bicicleta a la escuela todos los días. Tenía miedo de caerse, pero nunca la agarró con fuerza, solo un pequeño pellizco de su camisa. Tenía un carácter tranquilo y sereno, y soportaba el acoso sin quejarse. Emily había regañado a todos sus acosadores y no podía evitar sentir pena por este niño solitario. Sabía que Edward lloraba en silencio por las noches. Su padre acababa de morir, y ahora estaba en un lugar desconocido, acosado y sin nadie que lo apoyara. Se enojó con él por no defenderse y le dio una buena reprimenda, pero él simplemente la miró y sonrió, con la mayor despreocupación posible. «Está bien», dijo. «No me pegaron. Unas pocas palabras no me hacen daño». Con el tiempo, Emily se dio cuenta de que se contenía para no tener mala reputación con su abuelo. Así que aguantó lo que pudo. En aquel entonces, Emily no se daba cuenta de que sentir lástima por alguien es el primer paso para enamorarse. Más tarde, le pareció bastante mono. Su forma de resolver problemas, los fideos de tomate que hacía, cómo corría y cómo sonreía. Solo verlo allí parado la animaba. Pero con el tiempo, Edward empezó a actuar cada vez más como un abuelo, guardándolo todo en secreto. Emily ya no podía ver a través de sus ojos hasta su corazón. Una tarde, el abuelo elogió a Edward con los ojos llenos de aprobación. «La inteligencia de Edward te sienta de maravilla. Juntos, formarán un equipo fuerte». Emily rara vez oyó al abuelo hablar tan bien de alguien, pero la forma en que veía a Edward era como evaluar un objeto valioso listo para vender. ¿Por qué Edward? Porque era amable, agradecido y un chico solitario, fácilmente influenciable por su abuelo. Sirviendo a la familia sin temor a ser traicionado. Al ver la satisfacción de su abuelo, Emily sonrió. ¿Crees que seré como mis padres y te dejaré hacer lo que quieras? Al ver a Edward obedecer todas las órdenes de su abuelo, convirtiéndose en el jefe de familia ideal, sintió una punzada de traición. Se suponía que debían estar juntos. Su admiración por él se agrió. Incluso llegó a creer que lo odiaba. Así que terminó su primera relación de la peor manera que se le ocurrió. Pero Edward permaneció imperturbable, observándola con esos ojos tranquilos y tiernos. No lloró ni gritó, como si sus payasadas no tuvieran importancia, como si las hiciera parecer una payasada. «Bueno, Emily», dijo, «terminemos». Emily lo vio alejarse y se sintió un poco cínica. Quizás a Edward nunca le gustó de verdad. Quizás solo fue un trampolín para ascender en la familia. Después de todo, es prácticamente imposible para un niño pobre romper las barreras de clase social. Afligido por Edward, el anciano dejó de controlar la vida de Emily. Ella se mudó y empezó a salir con Steven. Era encantador, vibrante, apasionado y compartía sus intereses. Después de graduarse de la preparatoria, estar con Steven fue uno de los pocos momentos en que sintió una sensación de libertad. Eligió la misma universidad que Steven. Durante esos 5 años, casi nunca vio a Edward, solo oía mencionar su nombre de vez en cuando. Supe que había conseguido becas, que se había ido a estudiar al extranjero y que había acumulado premios tanto aquí como en el extranjero. Un currículum tan impresionante que era increíble.
En las vacaciones, sus caminos se cruzaban. Edward se sentaba tranquilamente a un lado, escuchando a la gente hablar, sin mirarla a los ojos. Había cambiado mucho, había aprendido a usar traje y corbata. Su cabello corto siempre estaba perfectamente peinado. La antigua timidez había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por el aplomo. La única constante eran esos ojos serenos y tiernos. Más tarde, su abuelo la obligó a casarse con Edward. Usó la empresa de Steven como palanca para obligarlo a irse del país. Fue la primera vez que ella se dio cuenta. Le pareció bastante gracioso. El mismo truco que funcionó con sus padres se estaba usando con ella. Le estaba sucediendo exactamente lo mismo. Persiguió a Steven en el extranjero, pero rompieron en el extranjero. No puedo arriesgarme a que repriman a mi familia solo por estar contigo, Emily. Ya no somos niños. Si el amor bastara, ¿por qué hay tanta tasa de divorcios? Además, tú no me quieres tanto, ¿verdad? ¿Quién anda husmeando por internet para ver quiénes son los mejores graduados?, preguntó Emily. Entonces, ¿por qué estás conmigo? Agitó el brazalete en su mano. Ay, por favor, eres rico, generoso y guapo. Salir contigo es un gran logro para mí. Se quedaron callados. El viento del río les revolvió el pelo. Emily rompió el silencio. Lo siento por mi abuelo. Me disculpo en su nombre. Está bien. Lo entiendo. Además, solo son unos años en el extranjero. No es para tanto. He hecho el ridículo en el extranjero, pero aún no he besado a nadie extranjero. Emily no pudo evitar reírse un poco al oír eso. Entonces, vio a Steven encogerse de hombros y sonreír. ¿Ves? Puedo decir eso y no te enojarás. Todos dicen que somos compatibles, pero durante todos estos años nunca hemos sido realmente una pareja. Simplemente me gustaba lo mismo que a ti, lo que te dio una idea equivocada. Emily lo negó. ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? Simplemente te gusto, pero no me amas. El gusto es solo un sentimiento que puedes tener por cualquiera. Pero amar a alguien te pone celoso de todo lo que le rodea y que no tiene nada que ver contigo, sobre todo cuando se trata de otra mujer. No me quieres, así que adiós, Emily. Rompieron sin peleas ni rencor. Fue un día tan tranquilo como cualquier otro. Emily ni siquiera se sintió triste. Al irse, vio a alguien inesperado. Aunque habían pasado los años, reconoció de inmediato a su madre, la que se rumoreaba que había muerto en un accidente aéreo años atrás. Parecía estar con otra familia. Había un niño de unos 14 o 15 años y una niña de unos 5 o 6. Oyó al niño llamar a la mujer mamá. De pie fuera del cristal, Emily vio a la familia de 3 y se le enrojecieron los ojos. Apenas podía respirar. Dentro, la mujer levantó la vista, pero no la reconoció. Emily no estaba segura de cómo se fue. Regresó a su lugar temporal y llamó a su abuelo. ¿Sabías que papá sigue vivo? Hubo silencio por unos segundos. Emily estaba nerviosa, como una criminal esperando el veredicto final. Así que no notó la fragilidad en la voz del anciano. En aquel entonces, sus padres tenían sus propios amantes. Tras el divorcio, temían que sus amantes se vieran envueltos en todo aquello. Su madre temía especialmente que su familia se viera envuelta en esto. Así que planearon sus muertes falsas para escapar del matrimonio, dejando atrás sus nombres y su familia. Lo hicieron a la perfección. De no haber sido por una inusual transferencia de bienes, el abuelo también podría haber sido engañado. Al enterarse de la verdad, su primera reacción fue el alivio, seguido de una ira abrumadora. Al ver a Emily llorar frente a él, suplicando que se erigiera un monumento en memoria de sus padres, no supo qué decir. Los expulsó de la familia y les dijo que nunca se presentaran ante Emily. Fingió que no tenían hija. En cuanto a Emily, debía creer que ya estaban muertos. Ahora Emily entendía por qué el abuelo nunca le contaba la verdad. ¿Cómo puedes explicar que tus padres no te quieren y nunca pensaron en ti? Al otro lado de la línea, la voz del anciano era dulce. Emily, no estés triste por la gente que no vale la pena. El abuelo le dará lo mejor a nuestra Emily. Emily no sabía que el abuelo estaba gravemente enfermo.
Pensó, como siempre, que se recuperaría sin problemas. Ese día se emborrachó muchísimo hasta que Edward la encontró. De repente, Emily sintió ira. No sabía por qué estaba enojada. Ella dijo, «Nunca me casaré contigo». Edward la miró con el rostro dolido, sopesando con calma los pros y los contras. Poco después de casarse con Edward, su abuelo falleció. Después de lidiar con todo, antes incluso de que tuvieran tiempo de lamentarse del todo, volvieron al trabajo. Emily no esperaba que fuera tan difícil. De repente, se arrepintió de no haber escuchado a su abuelo antes, porque ahora estaba dando tumbos. Edward le enseñó todo con paciencia. Durante ese tiempo, Emily percibió un profundo agotamiento en él, que casi irradiaba desde el alma. Era más maduro y sereno que años atrás. Era decidido, siempre capaz de encontrar las soluciones más rápidas y eficaces, minimizando las pérdidas. Pero era demasiado lógico, siempre pensando en las posibles pérdidas en cualquier situación. Más tarde, su tío intentó drogarla para armar un escándalo. Cuando despertó, Edward estaba a su lado, durmiendo plácidamente, con el pelo revuelto. Se sonrojó. Era su primera vez. Edward parecía imperturbable, simplemente explicando los sucesos de la noche anterior sistemáticamente. En resumen, todo fue un accidente. Ella sabía que era un accidente, sabía que lo estaba coaccionando, tentándolo para que se acostara con ella, pero no le gustaba lo despreocupado que lo tomara. Edward siempre fue tan distante, jamás mostró emociones apasionadas. Pero ella no lograba conmoverlo, ni siquiera si él le sonreía. Emily satisfacía sus propias necesidades y a veces, inconscientemente, dependía de sí misma, pero no podía sentir el amor de Edward por ella. Más tarde, Edward enfermó. Su salud era muy mala. Todos sus niveles estaban alterados. Estaba en coma en el hospital. Emily sintió una oleada de pánico otra vez. No era religiosa, pero después del trabajo, corrió a ese templo que todos decían que era poderoso. La montaña era empinada, con largas escaleras, y solo las farolas la acompañaban. Pensó que si fuera un poco más sincera, Edward estaría a salvo. Solo quería que él estuviera a salvo. Luego, después de que Edward mejorara y le dieran de alta, un día recibió una llamada para él. «Edward, tienes una revisión programada para la semana que viene», dijo el médico. «¿Podrías venir antes para un examen completo?» Emily se sintió como si la hubieran tirado a un pozo helado. Colgó el teléfono y se sintió un poco burlada por todo lo que había hecho en los últimos 2 años. Una vez creyó que podría conquistarlo. Pensó que tal vez, solo tal vez, Edward la quería aunque fuera un poquito, pero no lo suficiente como para decirle que estaba enfermo. Aunque este incidente no hubiera ocurrido, no se lo habría contado. A Edward no le interesaba contárselo. Le recordaba la simulación de muerte de sus padres, una decisión que lo tuvo todo en cuenta excepto a ella. Solo porque no la querían, porque no importaba, así que sus sentimientos no importaban. Emily dejó el teléfono. Edward salió del baño con aspecto tranquilo, con los brazos pálidos y delgados, solo con el reloj que siempre llevaba puesto. «¿Dónde está el amuleto de seguridad que te compré?», preguntó Emily. «Lo guardé», respondió Edward, con los labios fruncidos y la mirada baja. No notó la mirada ligeramente fría de Emily. Emily se dio cuenta de que tal vez Edward realmente no la amaba. Esta comprensión la volvió loca. No importaba cómo se comportara, a Edward parecía no importarle. Ella era fría con él y él le correspondía con frialdad. Siempre parecía tranquilo, sin siquiera mirarla. Mostraba interés por otros hombres, comportándose de forma descontrolada, como si estuviera creando un drama. Pero Edward simplemente limpiaba los desastres que ella dejaba una y otra vez. Sentía que se estaba volviendo loca. Deseaba que Edward discutiera con ella, aunque la golpeara o le gritara, cualquier cosa menos esta nada. Fingió estar borracha y dijo algunas cosas hirientes, pero a través de su aturdimiento, vio su rostro indiferente. De repente, Emily se sintió como una tonta, como un payaso. Parecía que, cuando ella lo quería y lo trataba bien, él simplemente lo aceptaba. Y cuando dejó de gustarle, a él no le importó. Intentó quitarle su fachada de indiferencia, solo para descubrir que a él realmente le daba igual.
Incluso quiso el divorcio. Emily salió de sus pensamientos. Abajo estaba Edward, componiendo cuidadosamente versos de primavera con su actitud amable y cooperativa. Sin embargo, en el mundo de los negocios, era famoso por su dureza. Recordó lo que otros decían de él, una carita de Caperucita Roja con la astucia de un lobo feroz. De repente, recordó la llamada de su abuelo. Creyó haber entendido por fin que era lo mejor. Terminaron divorciándose. La confianza de Emily se había agotado con los años, lo que hacía que Edward desconfiara. Emily sabía que, aunque siguieran juntos, todo sería igual que antes. No quería que eso lo molestara más, así que no se aferró a él. Siempre había un paso que los separaba, luego otro. Había demasiadas heridas sin sanar. Tomaría tiempo, la mejor medicina. Mientras él no estuviera con otra persona, podría esperar eternamente. Emily pensó esto con seguridad. Afuera, la ciudad brillaba con luces. Levantó su teléfono, tomó una foto de la escena nocturna y se la envió a Edward. Sí, lo extrañaba un poco.